Hola, buenas tardes, estudiantes colmetristas de séptimo grado. Nuevamente con ustedes, su docente Nilsen Torres, docente pues, del área de estadística. Quiero compartir con ustedes esta temática pues, que hemos venido desarrollando desde la semana pasada, que son las medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central y para qué se utilizan? Es lo que muchas veces nos hemos preguntado en cuanto a este tema. Nosotros, bueno, vamos a definir en este momento pues lo que podemos decir que son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor un conjunto de datos. Es decir, que cuando nosotros hemos hecho un estudio estadístico en el que vamos a recolectar o recopilar cierta cantidad de datos, la idea es que podamos resumirlo en un valor que se pueda decir que define en general a todo el conjunto de datos. ¿Para qué, para qué se utiliza? Es lo que vamos a ver ahora adelante, algunas de las razones, pero vamos a identificar en este momento las medidas de tendencia central. Entonces, ¿cuáles son las más utilizadas o las más empleadas? Pues tenemos la moda, que se representa con MO, y es el valor de mayor frecuencia dentro del conjunto de datos que nosotros tenemos. Tenemos la media o promedio, que se representa con la X y un trazo arriba. Para calcular la media, pues tenemos que hacer una suma de todos los datos que tenemos y dividirlo entre el número de datos que se nos está entregando. Y para calcular la mediana, que se representa con ME, lo que nosotros hacemos es organizar los datos de mayor a menor y escogemos el dato central. ¿Por qué son importantes las medidas de tendencia central o para qué las vamos a utilizar? Bueno, las vamos a utilizar para mostrar en qué lugar se ubica una persona promedio o típica del grupo. Sirve como un método para comparar o interpretar cualquier puntaje en relación con el puntaje central o típico. También sirve como un método para comparar el puntaje obtenido por una misma persona en dos diferentes ocasiones. O como un método para comparar los resultados medios obtenidos por dos o más grupos. En el día de hoy, pues nosotros vamos a trabajar la primera medida de tendencia central que se nos ha dispuesto, que en este caso es la media aritmética o promedio. La media aritmética o promedio, pues es un conjunto de datos, ¿verdad? Y lo que se hace es buscar una posición central entre ellos. Por eso, para calcularla, lo que nosotros hacemos es una suma de todos los datos observados y luego lo dividimos entre el número total de datos. Esto pues es la forma matemática lógica de definir la media. Pero por lo general nosotros usamos esta que es un poco más sencilla y un poco más simple. En donde decimos que cada x1, x2 hasta xn representa cada uno de los datos que tenemos en el estudio estadístico, a los cuales les vamos a hacer una suma. Y luego lo vamos a dividir entre n, que representa el número de datos que tenemos. Es decir, que si yo tengo un estudio estadístico con 50 datos, debo dividir entre 50. Para nosotros calcular la media aritmética, pues vamos a tener en cuenta algunas cosas. Si nosotros estamos calculando la media aritmética para una población, vamos a decir que esa es una media poblacional. Y si estamos calculando una media aritmética para una muestra, entonces decimos que es una media muestral. Aquí pues tenemos algunos ejemplos de la media. Dice, tenemos las edades de 11 jugadores de un equipo de fútbol y queremos calcular su media. Las edades son 29, 31, 20, 19, 26, 25, 26, 30, 18, 23 y 26. Para nosotros calcular, lo que vamos a hacer primero es sumar todas estas edades, que es lo que tenemos acá, 29 más 31 más 20 más 19, aunque no aparecen aquí, sabemos que es la suma de todo esto. Dividido entre 11 porque sabemos que son 11 edades las que tenemos y 11 jugadores. Esto nos da la suma 273 y dividido entre 11 nos da 24,82. Quiere decir que el promedio de edad de los jugadores es de 24,8 años. Vamos a hacer pues un ejemplo. Vamos a calcular la media aritmética
en esta distribución estadística que viene dada por esta tabla? Pues en esta tabla, X está representando a una variable cuantitativa y F está representando pues todas las frecuencias. Para nosotros calcular la media, en este caso, como primera instancia, pues vamos a escribir el símbolo de la media y vamos a hacer la suma de todas las frecuencias. 5 más 18 más 42 más 27 más 8. Y eso pues lo vamos a dividir entre el número de datos que tenemos, que en este caso es 5. Okay. Al hacer la suma, algo que siempre yo recomiendo es que nosotros seamos muy cuidadosos al hacerla. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a olvidar algunos datos que nos están brindando. Entonces siempre debemos tener cuidado que estemos sumando todos los datos que se nos están estableciendo. Entonces aquí tenemos 5 más 8, que son 13, más 42, son 55, más 27, que son 82, más 8, pues que son 90. Entonces ya sabemos que la suma nos da 90. Y eso lo vamos a dividir entre el número de datos. En este caso nuestro número de datos es 5. Entonces dividimos entre 5 y eso nos da como resultado 18. Quiere decir entonces que el promedio de este conjunto de datos es 18. Pues de esta forma nosotros podemos calcular el promedio en todos y cada uno de los resultados. Primero debemos hacer una suma de todos los datos y luego dividirlo entre el número de datos que tenemos. Espero, chicos, que este tema pues les haya quedado bastante claro. Como les dije, pues es un refuerzo de lo que ya trabajamos en la clase anterior. Pero era necesario pues recordar un poco cómo es el proceso. Entonces, siendo así, en este caso, pues les deseo a todos un feliz resto de tarde y nos vemos en otra ocasión.